Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 9 del libro de Romanos. Les pido pues en este momento, mis hermanos, pongamos mucha atención, abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender los mensajes que a través de las Sagradas Escrituras cada día leemos. Y mi invitación es a que nos sigan escuchando, que nos sigan a través de YouTube, a través de la aplicación TuneIn, para que cada día mis hermanos escuchen y se llenen de la palabra de Dios que a través de esta radio, a través de la internet les llevamos a cabo. Así es que yo les pido pues en este momento, abramos nuestro entendimiento. Vamos a comenzar leyendo este capítulo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablarles en Cristo, todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria, con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no había hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés, seré misericordioso con quien quiera hacerlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón, te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir, Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero, amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Dios ha guardado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo, quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia, que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel
fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecida a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de justicia, lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal vez en ese tiempo en que San Pablo anduvo anunciando al Señor, de que se los andaba presentando a tantas personas, mucha gente se sentía tal vez indigna de ser servidores o de seguir los caminos del Señor. Y San Pablo les explica que no es tanta importancia el ser judío o pagano. Tomando de las escrituras del Antiguo Testamento, él les enseña que no es necesario tanto el ser judío como el ser pagano, que en realidad el Señor se compadece de todos. Ha tomado incluso al faraón, que nuestro Dios lo endureció de su corazón para que se conociera su gloria, su poder, para que todos los pueblos y naciones recordaran estos hechos del Señor, y así la gente se diera cuenta que el poder de Dios es inmenso, es grande, y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y entonces aquí les enseña San Pablo cómo Dios utiliza también a las personas, no de una manera, mis hermanos, como nosotros nos podemos imaginar, que nos mueve a su modo. Claro que lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero también les he de decir una cosa, que según nuestros corazones, según como nosotros nos movamos o seamos ante Dios, Él nos va a utilizar, Él nos va a usar. Así como usó al faraón para que su corazón se endureciera, no todas las cosas eran malas en él. Ese hombre era bueno. Recordemos que Moisés vivió junto a él. Sin embargo, tuvo que sufrir las consecuencias porque fue rechazado de Egipto. Pero, sin embargo, mis hermanos, la creación y la grandeza de Dios es amarnos. Y entonces, a través de Moisés, el poder de Dios se pudo mirar. Ya hoy en la actualidad nosotros reconocemos en Dios su gran poder. Y es que, mis hermanos, la realidad es que Dios no nos rechaza por el hecho de ser paganos. Aunque esa nación fue escogida, lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Fue una nación escogida. Aunque era inmenso su número en gente, no todos se salvarían. Lo dice claramente Isaías. Y no por eso las personas, mis hermanos, van a dejar de seguir a Dios. Claro que no, porque Dios es nuestro hacedor, es el que hizo todas las cosas y en Él nos movemos. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nuestra persona? El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los únicos, que no había nadie más fuera de ellos. Dios mismo, mis hermanos, ha escogido a todas las naciones para que todo aquel que lo ame, todo aquel que lo quiera seguir, Él lo protegerá. Él será nuestro Padre. Él nunca nos dejará solos y nos va a cuidar hasta el último día, siempre y cuando nosotros obedezcamos sus leyes, obedezcámosle en todo lo que nosotros hagamos. Si lo hacemos mal, hay que reconocer que lo hemos hecho mal, pero pedir perdón a Dios, tratar de hacerlo de nuevo, pero más bien. Como les decía, mis hermanos, dice en el versículo 27, dice: respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. Aquí tienen, mis hermanos, no porque el pueblo de Israel
haya sido el elegido, todo el pueblo se salvará. Rechazaron al que Dios había enviado para anunciarnos la buena nueva. Fue totalmente rechazado por su propia raza. Todavía hoy en la actualidad ellos esperan a su rey, que se van a quedar esperando porque en realidad ya vino y Él sigue entre nosotros. Él no nos ha dejado nunca solos y por eso San Pablo les anunciaba a los romanos de esta manera, porque tal vez, como les digo, muchos de ellos no se sentían dignos de seguir a Dios. Pero cuando ellos se sienten ya dignos, en realidad, porque era un pueblo que tenía sometido a los judíos. Pero más después, cuando San Pablo va a los pueblos paganos para enseñarles lo que realmente Jesús era para nosotros y sigue siendo, tenemos, mis hermanos, que seguirle sin miedos, sin temores ni nada. Y eso es lo que hicieron los romanos y los demás pueblos paganos. Seguir a Jesús sin temer, con mucha fe, con mucha confianza. Porque si no tenemos fe y nos aferramos solamente a las leyes, de nada nos sirve. Si hacemos muchas cosas que según nosotros son extraordinarias, de nada nos sirve. Porque si lo hacemos sin fe, sin confiar en Dios, eso no sirve de nada. Entonces, lo más importante es seguir a Dios con fe, con amor y no vacilar en lo que vamos haciendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.